refiero, ¿verdad? Este templo, esta construcción fue consagrado para la oración y también fue consagrado para la predicación de la Biblia como nuestra única regla de fe y práctica. En primer lugar, te quiero felicitar. ¿Sabes por qué? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, yo creo que es una victoria. El que hayas salido de tu hogar, cerca o lejos, hayas salido y hayas decidido venir para congregarte, en primer lugar, es una victoria. ¿Sabes por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, dice la Biblia, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es más, la Biblia dice, habla acerca de los dardos de fuego del maligno. Y muy seguramente él en ocasiones, bueno, no quiero culparlo en todos porque a veces no tiene la culpa él. A veces la flojera no es culpa de él. A veces la apatía, la pereza, la falta de interés en la Biblia, en orar, a veces no es culpa de él. A veces, por eso también la Biblia dice, ni deis lugar al diablo. Y a veces no es el culpable él. Pero si fuera el caso de que en lo que te estoy compartiendo, si fuera el caso, yo creo que es una victoria estar aquí congregados en el nombre de Cristo. La segunda cosa por la cual te quiero animar, pero también felicitar, en el sentido de que la segunda cosa que yo creo, después de estar aquí en este lugar, adorando a nuestro Dios, compartiendo algunas cosas agradables, otras no tan agradables, ¿verdad? Ahorita que Maru nos estaba compartiendo esto que pensamos que no debería de suceder en las familias. Sucede en las familias, aún familias cristianas. Y me busqué la cita bíblica que dice, ahí mismo en Efesios, pero en el capítulo 6 dice la Biblia, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En realidad la pelea no es con las personas, la lucha no es con las personas. Y el asunto de las religiones, sí es cierto, la historia secular nos dice que las religiones han traído mucha sangre, muchas guerras, desastres en el mundo. No una religión, muchas han traído conflictos. Y mira, si hoy se dice que en el mundo hay más religiones que hace 100 años, ¿cómo está el mundo? Quiere decir que las religiones no ayudan al mundo. Para que haya armonía, paz, tranquilidad, quiere decir que las religiones no nos están favoreciendo, ¿verdad? Si fuera el caso de que las religiones nos ayudaran en algo, pero no es el caso. Así que la segunda cosa por la cual te quiero felicitar, pero también animar, algo muy importante, hermano, que dice la Biblia. Si tú y yo, o cualquier persona que diga creer en Dios, el Dios de la Biblia, tenemos una motivación correcta, una actitud correcta, entonces, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a obrar en nuestras vidas. Y la palabra de Dios, que es viva, que es eficaz, entonces va a cobrar sentido en nuestra vida. ¿Cuándo qué? Cuando tenemos una actitud correcta. En otro sentido, cuando anhelamos la palabra de Dios, cuando hay una verdadera hambre de la palabra de Dios, cuando hay una verdadera sed de la palabra de Dios, cuando hay una verdadera disposición de nuestro corazón. ¿Quién ve nuestro corazón? ¿Quién lo ve? ¿Podemos escondernos de él? No podemos escondernos. La Biblia dice, yo soy el que escudriño la mente y el corazón. ¿Quién lo conocerá? Pues él. Él es el que conoce nuestro corazón, si está duro, si está triste, si está molesto, cualquiera que sea la situación que estemos viviendo, hablando no solamente de las emociones, sino hablando de las circunstancias que a cada momento vivimos, el pueblo de Dios en el mundo. ¿Recuerdas lo que el Señor Jesús dijo? En el mundo tendréis aflicción, pero debes confiar, porque yo he vencido al mundo. Y el Señor Jesús constantemente le decía a todos aquellos que querían seguirlo, vas a tener aflicción, los enemigos van a ser los de tu propia casa. Y en una casa estarán divididos 2, 3, el papá, la mamá, el hijo, la nuera, la suegra, estarán divididos por causa de ¿qué?
del evangelio, de la verdad, de seguir a Jesús. Y no solo eso, el Señor Jesús fue más allá. El Señor Jesús les dijo a algunos que lo querían seguir, les dijo, ¿me quieren seguir? Entonces tienes que morir. Porque tomar la cruz significa muerte. Toma tu cruz cada día y ven en pos de mí. Y muchos no estuvieron dispuestos a tomar su cruz. Como hoy día, muchas personas no están dispuestas a creer en el evangelio de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque no quieren morir. Quieren seguir viviendo igual. Quieren seguir viviendo a su manera. Quieren seguir esclavizados, ¿verdad? Por costumbres, tradiciones o tal vez religiones. Quieren seguir viviendo y no quieren morir. De acuerdo a lo que el Señor Jesús demanda. Morir para vivir la vida cristiana y para andar en una relación verdadera con el Señor Jesucristo, ¿verdad? No como una religión, porque el evangelio de la Biblia no es religión. No es religión. El evangelio es salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego, dice allá en Romanos capítulo 1, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Dos cosas por las cuales te felicito, hermano, porque el que hayas salido de tu casa, estoy seguro que en algún momento a lo mejor pensaste, me voy a quedar, no me voy a levantar, ¿no? Está lejos, ojalá no pase el camión, ojalá empiece a llover, a lo mejor pensaste muchas cosas, porque si hace calor o hace frío, etcétera, todo esas son a veces oportunidades para decir, no pude ir. Es que Dios sabe que sí quería ir, pero, dice mi hermano, no quería ir, pero, y entonces ahí es donde tenemos, hermanos, que aplicar, ni deis lugar al diablo. No es el tema, pero algo que nos muestra la Biblia constantemente es la gratitud. No es el tema todavía, la gratitud. ¿Por qué es un hombre que probablemente era joven? No nos dice la Biblia si era joven o no era tan joven, pero probablemente, que había estado poseído por demonios, más de 2,000 demonios en su cuerpo, ¿verdad? Porque cuando el Señor Jesús le preguntó al demonio, no a esta persona, dijo, ¿quién eres? ¿O cómo te llamas? ¿Qué le dijo? Legión, ¿no? Legión me llamo. Pero la Biblia dice que cuando el Señor Jesús liberó a ese hombre, después él quería seguir a Jesús. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Por gratitud. Y el Señor le dijo, no, ve y cuéntales a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y ese hombre fue, y no solamente a su pueblo y a su tierra, seguramente fue a otras regiones anunciándoles, diciéndoles, yo estaba endemoniado, no podía estar con mi familia, no podía estar con nadie, me lastimaba, estaba en los sepulcros, vivía en el panteón, vivía en los lugares y me dañaba y me lastimaba y seguramente no tenía paz, esa persona no tenía paz en su corazón en ningún momento. Y seguramente ese testimonio que ese hombre dio después de ser liberado, trajo como consecuencia que el evangelio, personas después rindieron su vida a Cristo. ¿Sabes qué nos debe mover a nosotros, hermanos, a ti y a mí, que decimos ser hijos de Dios? ¿Sabes qué nos debe mover para servir a Cristo? La gratitud. Ser agradecidos con Él. Y decirle, sí, me voy a levantar, te voy a obedecer, te voy a servir y voy a vivir. ¿Por qué? Porque tú lo mereces y es lo menos que puedo hacer por obedecerte y servirte con un verdadero corazón. Ahora sí, vamos a ir al tema de esta mañana. Ahora sí, y hemos estado, hermanos, en un sentido caminando en esta hermosa carta a los Efesios, ¿verdad? Con enseñanzas,
con aplicaciones, tratando de ver las riquezas que hay ahí, ¿verdad? Y que por la gracia de Jesús dice que esas riquezas son ¿para quién? Para nosotros. Para todo aquel que invoque el nombre de Jesús, para todo aquel que es redimido por la sangre del Cordero, para todo aquel que ha pasado de muerte a vida, y estas riquezas, ¿verdad? Estas promesas están a nuestro alcance y las podemos apropiar para hacerlas propias en nuestra vida. Y recuerda algo sumamente importante: lo que Dios nos muestra a través de su palabra es por el bienestar de nuestras vidas, para poder crecer, para poder madurar, para llegar, como la misma Biblia nos dice aquí en los capítulos que hemos visto anteriormente, y más adelante también lo vuelve a repetir el apóstol Pablo en esta carta y en otras porciones bíblicas. ¿Para qué? Para que crezcamos, para que maduremos, para que dejemos de ser niños fluctuantes, para que ya no estemos anhelando o buscando solamente la leche espiritual, y sobre todo, hermanos, para no dejarnos arrastrar por las corrientes de este mundo. Vamos a ver, en el tema de hoy, vamos a ver ahí en el capítulo 4, y el tema que, bueno, yo le puse este tema, que obviamente no quiere decir que esté aquí registrado de esta manera, pero creo que del versículo 17 del capítulo 4 de la carta de los Efesios al 32, creo que es el modelo. Dios nos muestra aquí un modelo, el modelo de Dios, o en otras palabras podría ser el molde de Dios para su iglesia. Una vez más, creo que en estos versículos de Efesios capítulo 4, del 17 al 32, de una manera ordenada, Dios nos muestra o quiere que veamos el modelo de Dios. Bueno, este término modelo tiene que ver, como por ejemplo, ¿has visto? Hay unos se les llama moldes, ¿sí? ¿Sí los has visto? Por ejemplo, yo me acuerdo de algunos moldes que para hacer gelatina u otro tipo de alimentos. Según el molde sale la figura, ¿a poco no? Según el molde, porque hay moldes con figura, ¿verdad? Bueno, también este término molde o modelo tiene que ver también en otro sentido, como hay personas jóvenes, adultos en México, en otros lugares, que tienen, por ejemplo, hablando de los jóvenes son influenciados ahora con más rápido, ¿verdad? Con las redes sociales, y a veces son influenciados jóvenes, hombres, mujeres, son influenciados y toman como modelo algún personaje, ¿verdad? De la música, de un artista famoso. Yo me acuerdo que cuando salió un artista que ahora es muy famoso, ¿verdad? Me acuerdo que en poco tiempo muchos jovencitos, sobre todo jóvenes, se cortaban el pelo como él. ¿A poco no? Porque lo veían como un modelo. Y otros se vestían como él. Bueno, vino a mi mente algo que yo tenía, era el año 84, 83, 84, no estaba casado todavía. Ya conocí a Maru, éramos compañeros de trabajo, y recuerdo que en ese año salió, ya tenía algún tiempo tal vez un personaje muy famoso, en ese tiempo no tanto, pero después se hizo muy famoso. Yo recuerdo que no nada más yo, sino que muchas personas, tal vez de mi edad, en ese tiempo yo tenía 17 años, todavía no cumplía los 18, porque en mi cumpleaños ya invité a Maru y a otros amigos a una pequeña cena que hizo mi mamá, pero yo ya había tomado ese personaje, a esa persona, lo había tomado como modelo. Después, a lo mejor si después me animo, te voy a enseñar una foto, ¿verdad? Y no digo que me parecía a él, ¿verdad? Pero usaba un tipo de corte de pelo como ese personaje. Y ya lo demás no le podía imitar, ¿verdad? Pero a lo que voy es, de alguna otra manera, mira, a las personas que les gusta el deporte, cualquiera que sea, no solo el fútbol, normalmente tienen una figura o un modelo de alguna persona por la cual quisieran quisieran ser como esa persona.
¿verdad? En muchos aspectos, no nada más en el aspecto físico, sino también en otros aspectos. ¿A poco no quisieran ser? Por ejemplo, lo que les gusta el fútbol, nos gusta el fútbol. ¿Quién, te imaginas a los jóvenes, a los pequeñitos, quién de ellos no quisiera ser, seguramente, si llegaran a conocer, llegar a ser como Messi o Ronaldinho? O iba a decir, o Hugo Sánchez, ¿verdad? No, a lo mejor Hugo Sánchez, ¿no? Porque normalmente se van formando un modelo. El modelo de Dios para su iglesia. Entrando en un tema que no tiene nada que ver con este mundo ni las cosas que te convertí. Entrando, hermano, en el tema realmente importante. ¿Por qué? Porque es el modelo de Dios. Es lo que Dios estableció. ¿Dónde lo estableció? El Señor Jesucristo lo estableció. ¿Con quién? Con los discípulos, esos hombres que Él llamó, que anduvieron con Él, que los preparó, los capacitó, y después de mostrarle todas las evidencias de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el Mesías, el bendito, y para hacer cumplir todas las profecías que de Él estaban escritas en el Antiguo Testamento, les mostró ese modelo. Ahí está ese modelo. Ahí comenzó ese modelo con su iglesia. Y lo que nosotros ahora debemos hacer a través de todo ese tiempo, debemos ser imitadores. Se nos manda a ser imitadores. ¿De quién? De Jesús, ¿no? Pero en este contexto, el modelo de Dios para su iglesia. Por favor, ubícate ahí. Vamos a leer 3 versículos del capítulo número 4, versículos 17 al 19, 3 versículos. Vamos a leerlo, por favor, en voz alta. Yo ya estoy ahí. Si estás ahí, lee conmigo. Dice la palabra de Dios, juntos. Esto pues requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecidos. Cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Solamente hasta ahí. En estos 3 versículos, Dios a través del apóstol Pablo nos muestra lo que no debemos hacer. ¿Quién? Su iglesia, los cristianos. Lo que no debemos hacer, lo que no somos. Porque la Biblia dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Vamos a ver primero lo que la iglesia, el modelo de Dios para su iglesia, lo que no debemos hacer o no debe hacer una iglesia verdadera. Número 1, aquí menciona, en el versículo 17, menciona la vanidad de la mente. 4 cosas menciona ahí que las quiero resumir. Te las voy a compartir primero y luego entramos un poquito a analizarlas. La primera cosa de lo que no debemos como iglesia hacer o ser, número 1, la vanidad de nuestra mente. Número 2, ajenos de la vida de Dios. Número 3 dice, perdieron toda sensibilidad. Y número 4, una conducta depravada. Ahora voy a ir un poquito a lo que se refiere estos 3 versículos de lo que no debemos, lo que no es el modelo de una iglesia bíblica cristiana o que está fuera del contexto del modelo de Dios. En el versículo 17 dice lo siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. La acción de andar simboliza la conducta diaria y se refiere al llamamiento supremo del creyente. A eso se refiere. Debido a que los cristianos somos parte del cuerpo de Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo, los dones espirituales para ser edificados. Por estas razones debemos dejar de vivir como si todavía fuéramos impíos. Por eso dice el apóstol, no debéis andar. ¿Por qué? Porque ya hemos sido lavados, ya hemos sido perdonados, ya hemos sido justificados y ahora nuestra vida ha sufrido, nuestra mente, nuestro corazón, todo ha sufrido una transformación.
Esto éramos antes, ¿no? Ahora ya no. Esto hacíamos antes, ahora ya no. Esto pensábamos antes, ahora ya no. ¿Por qué? Porque somos nuevas criaturas. Menciona, no lo busques, aquí lo tengo yo cerquitas, dice con respecto a esto que te acabo de compartir, dice la carta primera de Juan capítulo 2, no lo busques, ya estoy ahí por favor, solamente escucha, primera de Juan capítulo 2 versículo 6, dice lo siguiente con respecto a este, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Una vez más, el que dice que permanece en él se refiere a Jesús. O el que dice que es cristiano, el que dice que es hijo de Dios, el que dice que ha nacido de nuevo, debe andar, ¿cómo? Como él anduvo. A eso se refiere. La siguiente frase dice, la vanidad de su mente, volviendo al capítulo 4, los no creyentes son improductivos en el sentido intelectual, en lo referente a cuestiones espirituales y morales. ¿Quiénes? Los no creyentes. Sus procesos racionales son distorsionados e inadecuados, por lo cual siempre fallan con un entendimiento piadoso o una vida moral. Su vida es vacía, es vana y carente de sentido. ¿De quién? De ellos que están sin Cristo. Mira lo que dice, ese sí lo puedes buscar si quieres, Romanos capítulo 1, ahí está cerquitas. Romanos capítulo 1, con respecto a la vanidad de su mente. Capítulo 1, Romanos, versículo 21 al 24. Si estás ahí, lo puedes leer conmigo en voz alta. Dice la palabra de Dios, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen, de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, versículo 24 también, por lo cual también Dios los entregó una mente a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, la vanidad de su mente. Siempre fallan. Los no creyentes, el que no ha nacido de nuevo, no puede tener un entendimiento piadoso, no puede tener una vida moral de acuerdo a la Biblia. Su vida es vacía, es vana, su vida es carente de sentido. ¿Y recuerdas lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento? A lo malo llaman bueno y a lo bueno llamarán malo. Al que no ha nacido de nuevo, que no ha tenido un verdadero encuentro de salvación, le dices, vamos a orar. ¿Y qué dice? Sí, vamos a orar. Y 1 hora, 2, 3 horas, 5 horas, vamos a orar y de rodillas para clamar al Dios verdadero. ¿Eso dice? No quieren orar. Vamos a escudriñar la Biblia. ¿Y qué dicen ellos? Sí, vamos a escudriñar la Biblia. Saca tu Biblia. ¿Sí lo dicen? No, no lo dicen. No tienen interés. No les interesa. ¿Lo qué? La palabra de Dios. Pero ¿sabes qué? Se cumple lo que dice la Biblia. Primera a los Corintios capítulo 4, versículo 4. ¿No? Satanás ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? No les resplandezca la luz del Evangelio de Jesucristo. Están cegados, como tú y yo estuvimos cuando estábamos sin Cristo. Primera a los Corintios 2:14 dice, si lo quieres buscar también con respecto a este mismo punto, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Ay, caray. Si estás ahí lo puedes leer conmigo en voz alta. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, el versículo es el 14, 2:14. Dice lo siguiente, pero el hombre natural, si estás ahí lo puedes leer conmigo, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Quién es el hombre natural? El que está sin Cristo, el que no ha sido redimido, el que no ha sido rescatado por la sangre de Jesús, el que no ha aceptado el regalo de la vida eterna, el que no ha aceptado las condiciones de Dios para obtener el verdadero perdón de todos sus pecados, ¿verdad? Y el que probablemente, aunque probablemente algunos digan, yo soy cristiano.
Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Para él son ¿qué? Locura. ¿Por qué? Se han de discernir, ¿verdad? De manera espiritual. La vanidad de su mente. Tercera cosa, ajenos de la vida de Dios. Los no creyentes mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia ignoran por completo la verdad de Dios. Allí en 1 Corintios, este versículo que leímos tiene aplicación también, porque dice el versículo 14 una vez más, pero el hombre natural, ¿qué dice? No percibe, no las percibe. No nomás no las percibe, sino no las entiende, pero ¿sabes qué? No tiene interés. No hay un verdadero interés. ¿De quién? Del hombre natural. ¿Por qué? Porque esas cosas para él son locura. No son importantes. ¿No? El resultado, ajenos de la vida de Dios, el resultado es su ceguera espiritual y moral. Mira lo que dice segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Vayamos ahí, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Yo ya estoy ahí. Si estás ahí, el versículo 7 solamente dice: estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Una vez más, bueno, podemos leer el versículo desde el 6 también. Dice el versículo 6, podemos leer: porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad, ajenos de la vida de Dios. El resultado es esa ceguera espiritual y moral. Son ciegos y su corazón tiene la misma dureza de una piedra. Su corazón está endurecido, entenebrecido. ¿Por qué? Porque no ha nacido de nuevo. ¿No? Dice la siguiente frase, la cuarta frase que te mencioné de lo que no es el modelo y no debe ser. No, la iglesia, no debemos ser la iglesia del Señor Jesucristo. Dice la siguiente frase: perdieron toda sensibilidad. ¿Quiénes? Los no creyentes o los incrédulos tienen insensibilidad moral. A medida que continúa su vida de pecado, se alejan más de Dios, se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Ellos no le llaman malo al adulterio, a la fornicación, a las pasiones vergonzosas, al hablar constantemente de inmoralidad, de pecado, de mentira. No lo consideran normal. Sus pláticas se pueden extender por horas y horas y horas. ¿Y lo ven como? Normal. Y aunque haya niños pequeños o jovencitos, no se avergüenzan. No se detienen a pensar, a analizar por un momento. Estamos contaminando a estos pequeños, estamos contaminando sus mentes que todavía están sanas, sus mentes que todavía son inocentes. Le estamos dando mal ejemplo a los jovencitos porque están escuchando solamente inmoralidad y pecado, y están escuchando solamente vana palabrería, cosas sucias, ajenos de la vida de Dios. No. En el tiempo del profeta Jeremías, también en otros tiempos, pero dice la palabra de Dios que al mensaje de Jeremías le dijeron a Jeremías: todo lo que tú nos digas, según tú te manda Dios, no te vamos a hacer caso, no vamos a hacer todo lo que tú nos digas. En otras palabras, ni gastes saliva, porque vamos a seguir haciendo y viviendo lo que nosotros queremos hacer, ajenos de la vida de Dios. Es el resultado, es una ceguera espiritual y moral. Son ciegos, su corazón está duro como una piedra. Los no creyentes, ya mencioné, ¿verdad? Que su vida, una vida de pecado,
porque están alejados de Dios y se vuelven cada vez más apáticos con respecto a las realidades morales y espirituales. Mira ahí en Romanos, en el capítulo 1, pero el versículo número 32, mira lo que dice, escucha lo que dice la palabra de Dios. Versículo 32. Bueno, me gustaría leer un poquito antes, ¿sabes por qué? Porque mira lo que dice antes la Biblia. Versículo 26, voy a leer del 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual manera también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos. Hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, maldades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Versículo 32 dice: ¿quiénes, habiendo entendido el juicio de Dios, de los que practican tales cosas son dignos de muerte? Mira cómo termina la palabra de Dios diciendo: no solo las hacen, ¿qué? Todo eso que acabo de leer y más, si vamos más atrás, vas cosas peores, terribles, inmoralidad moral, sexual, ni los animales hacen eso. Y dice, no solo las hacen, sino que también se complacen. ¿Con quién? Con quienes lo practican. No pasa nada, no pasa nada, ¿no? Dicen, ¿te gusta un hombre? No pasa nada. ¿Te gusta una mujer? ¿Te gusta un perro, un chango? No pasa nada. Les aplauden, ¿no? ¿Por qué? Por eso. Alejados, una vida sin Dios, y pierden toda sensibilidad. Bueno, esa frase, hablando de sensibilidad, es como, viene a mi mente, como cuando una parte del cuerpo se muere, se pudre, y le tocas y le puedes picar con una aguja o algo, ¿y no te duele? ¿No duele? Insensibles. Porque se murió. Esa parte está muerta. Ya no siente. Así es. Así es con las personas que están sin Cristo, sin Dios. No tienen sensibilidad. Se cumple lo que dice la Biblia. Están muertos en sus delitos y pecados. Son insensibles. Y por último de esa parte, lo que no debemos hacer ni ser como iglesia, lo que no es la iglesia, no es el modelo de Dios. Ese no es el modelo que Dios estableció. Una iglesia donde se permita la borrachera. Una iglesia donde se permita que se fumen aunque sea uno o dos cigarritos. Es que pobrecito hermano, es que toda su vida fumó y no le quitas el cigarro y se va a morir. Déjalo que se fume aunque sea uno. Y no solamente eso, pobrecita hermana, es que, bueno, sí, va a veces a las fiestas, a veces baila, a veces platica, a veces convive con ellos, pero es que es su familia. Y para no ofender a su familia, pues tiene que participar con su familia. No, dice la Biblia, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino antes más bien, reprenderlas. Ese no es el modelo de Dios, ¿no? En Apocalipsis, el mensaje a las 7 iglesias, no lo vamos a estudiar, pero mira, ahí vemos lo que Dios desaprueba de todas esas iglesias. Es decir, no tenían el modelo de Dios. Tenían algo, algunas cosas buenas, sí, pero no era el modelo completo de Dios. No era lo que Dios había planeado para su iglesia. No era lo que Dios había establecido con su iglesia.
Y como ejemplo, como primer ejemplo, como la iglesia primitiva, porque lo fue la iglesia primitiva. Ella fue el modelo perfecto, ese modelo que Dios estableció en su palabra y el cual hoy mismo sigue diciendo que está perfeccionando, santificando, purificando. ¿A quién? A su iglesia. ¿Para qué? En un sentido, ¿sabes qué, hermano? En un sentido como si Dios nos estuviera poniéndonos en su molde, para que tú y yo y todo el verdadero creyente salgamos al modelo, con la figura ¿de quién? De Dios, de Él. Eso es lo que Él quiere mostrarnos y ver, que veamos a través de esto. Impureza menciona al final, impureza. Los no creyentes se caracterizan por una conducta depravada, ya lo vimos. Se cumben por la voluntad propia, la sensualidad y la vida licenciosa, por lo cual pierden cada vez más sus reservas morales. Una iglesia donde se permite, una iglesia cristiana o bíblica, donde se permite el adulterio y la fornicación, no es el modelo de Dios. Una iglesia donde se permite que un hermano o una hermana, llámese hermano o hermana, ¿no?, ya lleve 1, 2 o 3 matrimonios y fracasa y fracasa. ¿De qué se trata? ¿Es un juego? ¿Están jugando a ver cuándo le atinan? A ver si ahora sí le atino. No, ese no es el modelo de Dios. ¿Ves cómo a veces queremos hacer las cosas a nuestra manera? ¿No? Y no se trata de juzgar ni señalar a las iglesias, porque a cada quien daremos cuentas. Pero una iglesia que juega a la iglesia, un cristiano que juega al cristiano, un joven, hombre o mujer que está jugando con su vida cristiana, no va a crecer, no va a ver madurar y lo más importante, no estaremos agradando a Dios, porque ese no es el plan de Dios. Mira, la impureza es inseparable de la avaricia, de la idolatría, de la avaricia, que es una forma de la idolatría. Dios lo establece. Vamos a ver en Colosenses 3:5, por ejemplo, ¿qué dice? Colosenses, allá adelantito, Colosenses capítulo 3, versículo 5, sí, Colosenses 3:5 dice, si estás ahí, dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, ¿qué es? Lo voy a repetir una vez más, porque la frase que menciona acá la Biblia, pero en Efesios, que te compartí, que dice impureza, aquí mira, nos explica un poco más la Biblia a qué se refiere. Dice Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Cuál es lo terrenal? Pues la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y avaricia, porque es que idolatría. Dios lo considera idolatría, la avaricia. ¿Sabes qué es la avaricia, hermano? ¿Sabes? ¿Sí sabes qué es? ¿Qué es la avaricia, hermano? Por ahí va, dijo un hermano. ¿Qué es avaricia? Querer más de todo. Ajá. De alguna manera es no estar contento con lo que tienes y siempre querer más, de una manera desordenada. Y aquí la Biblia dice que la avaricia tiene que ver con la impureza, pero también tiene que ver con la idolatría. Así que si alguien, cualquiera que diga ser cristiano, hijo de Dios, o una iglesia, ¿no?, que somos avariciosos, entonces somos una iglesia idólatra. Según ahí, ¿por qué es idolatría? ¿No? Por eso debemos de tener mucho cuidado, porque para Dios la impureza, hermanos, no solamente tiene que ver con nuestro cuerpo, nuestra mente y algunas otras cosas. Tiene que ver con más cosas y debemos de tener cuidado. Con respecto a las cosas materiales debemos de tener mucho cuidado. Dice la Biblia que debemos tener contentamiento. Contentamiento no es lo mismo con avaricia o con anhelar, desear, querer tener, no es lo mismo.
No es lo mismo. Decía, voy a recordar la frase, ahorita la voy a recordar, a ver si no me tardo tanto, digo ya, voy a recordar la frase, ¿no? Es que ustedes son conformistas. No, conformismo y contentamiento no es lo mismo. Es más, hasta sonó como frase, ¿verdad? La voy a patentar, digo, no me la vayan a robar y lo que no existe, pues está libre como para que lo hagamos, ¿verdad? Dijo un gran poeta mexicano, no es poeta, ¿verdad? Bueno, a lo mejor lo has visto en la tele. Y una vez más, hermano, hablando de contentamiento, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Gracias a Dios por mis zapatos. Tienen 2 años, me lo regaló mi hermano, el chaparrito Leo. Me ha regalado varios. ¿Y sabes por qué? Bueno, en mi caso, a veces sí voy a ver y veo. No me gusta ver mucho porque de la vista nace y la avaricia también, ¿verdad? Y la avaricia, ¿verdad, hermano? Y luego compra uno cosas que no necesitamos. Y luego nos engañan. ¿Sabes cómo nos engañan? Mira, me voy a acordar un poquito. Esto también con las hermanas, y yo también lo aplico para mí, porque yo lo he hecho. He pasado por algunos lugares y tienen unos maniquís, ¿le llaman o qué? Son con maniquís, ¿verdad? Sí, sí, ¿no? Y de repente llamó mi atención un pantalón. Me gustó el color, me gustó la forma, pero más me gustó cómo se veía en el maniquí. ¿Y sabes qué hice? Me lo compré. Pero no me veía como el maniquí, ¿no? A veces hay hermanas que compran pantalones y se quieren ver como el maniquí y ni siquiera entran, ¿verdad? No, sí me voy a comprar esta talla y resulta que no eres esa talla. Hablando de tallas, ¿verdad? Ya debo de comprar tallas más grandes, ¿verdad? Ya mi camisa ya no. Talla mediana, sí, ya tengo tiempo. Aunque Frida dice que, sí me dice, abuelito, ya. O sea que ya me compré otra talla, ¿verdad? Y digo, bueno, ya me voy a comprar otra talla. Cuando no tenemos contentamiento, hermanos, entonces viene a nuestra vida esto. Cuando no tenemos contentamiento. Y no estoy hablando, hermano, no estoy hablando de que seamos, porque eso lo dice el mundo, ¿eh? La mediocridad es una frase del mundo. Es una frase del mundo. No seas mediocre. ¿Qué significa ser mediocre? Bueno, creo que la frase o el término significa estar en medio, ¿no? O por ahí va, estar en medio. O sea, ni abajo ni arriba, sino en medio. Por ahí va la frase, creo. No sé si es la enseñanza correcta, pero creo que tiene que ver con eso. No seas mediocre. O sea, no estés en medio, puedes estar arriba. O hay que ver para arriba, ¿no? Creo que por ahí va. Pero la frase es una frase normalmente despectiva, ¿no? Pero no, algunos la toman como motivación para anhelar más. Yo no quiero ser mediocre como los demás. Yo no quiero ser como los demás. Yo no quiero ser, ¿verdad? Refiriéndose a otras personas que no tienen o que tienen poco o que vivan en ciertas no comodidades, sino otras circunstancias. Mano, dijo Maru algo muy importante, porque debe ser nuestra realidad de acuerdo a la Biblia. ¿Qué nos vamos a llevar? No me voy a llevar ni mis zapatos de 2 años que me regaló mi hermano. No me voy a llevar. Pero ¿sabes algo más importante, hermano? Cuando tenemos contentamiento, nuestro Dios se glorifica, se goza, porque ve que nuestro corazón no está en la avaricia, en la codicia, porque Él ve que nuestro corazón no está en las cosas de este mundo y que no estamos afanados en este mundo, que no estamos, ¿verdad? Que no dormimos por estar viendo las noticias o viendo la bolsa. Bueno, esto de la bolsa de valores yo no entiendo muy bien, ¿verdad? Yo decía, pero ¿por qué me voy a angustiar por la bolsa de valores si yo no tengo nada de valor en esas bolsas ni ninguna otra? Bueno, a veces sí en mi pantalón sí traigo algo de valor, ¿verdad? Unas monedas. Pero ¿por qué angustiarnos? Cuando nuestro Dios nos dice, este salmo lo hemos tratado de descansar en él por muchos años. Hermoso salmo. Jehová es mi pastor, nada me faltará, dice el salmista David, antes de ser rey probablemente, o tal vez después. No, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará.
confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. La impureza está ligada, inseparable, de la avaricia y de la idolatría. Debemos de tener mucho cuidado. Versículo 20 al 24, por favor. Vamos a la segunda parte. Por favor, Efesios 4. ¿Sí? ¿Sí estás ahí? Gracias, hermano. Versículos 20 al 24. Leámoslo juntos. Dice la palabra de Dios: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, y santidad de la verdad. Aquí en estos versículos la palabra de Dios nos muestra tres figuras, unas figuras que son muy importantes, porque estas figuras que aquí ahorita los voy a explicar un poco, son tres figuras que hablan de la salvación, número uno, y del nuevo nacimiento. Una vez más lo voy a repetir. En estos versículos que acabamos de leer, del 20, 21, 22, 23 y 24, aquí nos muestra Dios a través del apóstol Pablo tres figuras de la salvación y el nuevo nacimiento. Versículo 21 dice, por ejemplo, lo siguiente: si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Qué significa? Habla acerca de la verdad de la salvación. Conduce a la plenitud de la verdad de Dios. A eso se refiere. Por ejemplo, también se refiere, de acuerdo a la Biblia, al hombre. ¿Cómo Dios creó al hombre? ¿Quién? ¿En qué momento lo creó? Etcétera. ¿Con qué propósito? Se refiere a la creación. Hace un momento el hermano que nos compartía acerca de la creación de Dios del Génesis capítulo 1, ¿verdad? Se refiere a esa verdad de Dios, porque es la verdad de Dios. Él es el creador del cielo, de la tierra, el sol, la luna. No fue el Big Bang, ¿no? Ni Charles Darwin descubrió eso. Y millones de personas que siguen creyendo en la teoría de Charles Darwin, que detrás de Charles Darwin está el diablo, ¿verdad? Su maestro, como de todos los ateos en el mundo. Aunque tengan 10, 15, 20 títulos, los que profesan el ateísmo, detrás de ellos su maestro es Satanás, el diablo. La Biblia lo describe como el engañador, el padre de mentira, ¿verdad? Que engaña porque es engañador, miente porque es mentiroso, y su único propósito es hurtar, matar y destruir. ¿Qué? Todo lo que Dios creó. Por eso cuando la Biblia nos muestra acerca del hombre, de acuerdo al Génesis, cómo Dios lo creó, Satanás ha tratado de destruir al hombre, ¿verdad? En ese contexto, cuando creó Dios a la ayuda idónea del hombre, ¿qué hizo Satanás? Aprovechó en algún momento que no estaba el hombre con su mujer, engañó a su mujer comió del fruto del árbol prohibido y le dio al hombre. Y Dios no buscó a la mujer, ¿o sí la buscó? Dios buscó ¿a quién? A Adán. Y le dijo: ¿qué has hecho? ¿Has comido del árbol del que te dije que no lo hicieras? Satanás también ha querido destruir la creación. La misma Biblia nos dice en Romanos que la creación de Dios, refiriéndose sí al cielo, a la tierra, a todo lo que Dios creó, está gimiendo como con dolores de parto, deseando ser revestido. ¿Sabes por qué? Porque Dios le dio una promesa a la creación: cielos nuevos, tierras nuevas, en los cuales mueran la justicia, y la tierra está esperando eso. ¿Ser qué? Redimida, porque la contaminamos con el pecado.
La creación está contaminada por el pecado. Somos los culpables nosotros, ¿no? En Brasil, parte una de las selvas más importantes, miles y miles, tal vez millones de árboles deforestaron. Millones de árboles. ¿Sabes por qué? Pues por la avaricia. El hombre destruyendo, el hombre sin Cristo, destruyendo la creación de Dios. ¿Engañado por quién? Por Satanás. La historia, la vida, su propósito. Bueno, estaba mencionando acerca del... A ver, voy a regresar tantito. Porque algo muy importante, hermanos, antes de que pase al siguiente. Ya voy a terminar, hermanos. No, sí. Por ejemplo, el cielo, el infierno. Hablando de la verdad de Dios, ¿el infierno existe? ¿El infierno es real? ¿O el infierno es según cómo te vaya en la vida? ¿Te casaste con la persona equivocada? ¿Es tu infierno? ¿No? Perdón. No, es esa parte. Las personas que sufren mucho en este mundo, unos de hambre, otros por diferentes circunstancias, ¿eso es infierno? ¿De acuerdo a la Biblia? No. ¿De acuerdo a la palabra de Dios? No. ¿De acuerdo a la verdad de Dios? No. El infierno, de acuerdo a la Biblia, es real, lugar de tormento. Habrá eterno tormento, dice la Biblia. ¿Para quiénes? Para quienes estén y vayan a estar en ese lugar. ¿Por causa de qué? Del pecado y no haber aceptado el regalo de Dios para la salvación de su alma. Porque Jesús mismo lo declaró, ¿no? Dice el apóstol Juan, guiado por el Espíritu de Dios, el que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y si no tienes la vida, pues tienes la muerte. Separación de Dios. El infierno es una realidad, así como el cielo es una realidad. Qué maravilloso debió haber sido, que el apóstol Pablo ni siquiera lo puede describir. No lo pudo describir su mente. Y dijo de la siguiente manera Pablo: conozco un hombre sin el cuerpo, fuera del cuerpo, no lo sé. Fue llevado hasta el tercer cielo, al cielo de Dios, donde se le permitió ver cosas que al hombre no le es permitido ver. Pero de tales cosas no me gloriaré. No las podía describir. Pablo estuvo en el tercer cielo, el cielo de Dios, ¿verdad? Y Dios le permitió regresar para cumplir con su ministerio. Y después sellar su ministerio con ese periodo donde los verdaderos cristianos tenían que morir por Cristo. Leí la historia de un hombre cristiano. Por causa de Cristo lo iban a decapitar en la plaza pública en ese tiempo y en ese país. La gente estaba amotinada. Unos para llorar, otros para gozarse, otros para reírse, y entre la multitud estaba su esposa, y él siendo llevado por su verdugo, aquel que le iba a cortar la cabeza, viendo a su esposa entre la multitud, le dijo a su esposa: mujer, esposa, hoy me van a quitar mi cabeza, pero voy a estar en la presencia de mi Cristo. ¡Qué bendición! Morir por Cristo. Eso era el verdadero cristianismo. ¿Y sabes? Hoy día nos acobardamos por cualquier cosa. Los que decimos ser cristianos, los que decimos conocemos la verdad, tenemos la verdad. Y recuerda lo que la Biblia dice: nada podemos contra la verdad sino por la verdad. Hermanos, por último, bueno, me quisiera leer, regresándome poquito nada más en este contexto que te estaba compartiendo, Primera de Juan capítulo 5, mira lo que dice el versículo número 20. Primera carta que escribe el apóstol Juan con respecto a el infierno, el cielo, la tierra, el propósito, el hombre, la vida, la creación. Primera de Juan capítulo 5,
Versículo 20, escúchame por favor, hermanos. Dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Juan, el apóstol, lo resumió de esa manera. Estamos en el verdadero, en el Señor Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Versículo 22, y ahí cierro ya, hermano, para terminar, porque esto es muy importante. Dice el versículo 22 la frase, despojaos. Una vez más la frase, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. Nuestra naturaleza pecaminosa no fue desechada de nuestro cuerpo. Bueno hubiera sido que hubiera sido desarraigada de nuestro cuerpo y solamente andar en el Espíritu, pero no, ahí está nuestra naturaleza pecaminosa. Ahí está, Dios la dejó, por alguna razón la dejó, por alguna razón lo permitió. Por eso el apóstol, usando esta frase, dice, despojaos. ¿De qué? Del viejo hombre. Se refiere a quitar algo por completo, como un pordiosero, como un mendigo que se despoja de sus harapos y de toda vestidura sucia. Esto describe, hermano, ¿sabes qué? Algo muy importante, el verdadero arrepentimiento. A eso se refiere cuando dice el apóstol, despojaos del viejo hombre. Un verdadero arrepentimiento. Esto está sucio en mi vida, lo desecho. Esto está sucio en mi vida, lo desecho. Esto está contaminado, lo desecho. ¿Por qué? Porque es sucio para Dios. Dios aborrece eso. No hay nada bueno en nosotros. Nada bueno. Dice Dios a través del profeta Isaías que todas nuestras justicias delante de Dios, ¿sí lo has leído? ¿Sí lo recuerdas, hermano? Ahí está. Todas nuestras justicias, todo lo que pensamos que es bueno, todo lo que pensamos que estamos haciendo bien delante de Dios son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Nada bueno podemos producir en la carne. El hombre interior, refiriéndose a la carne, no produce nada bueno. Es como el leproso. Está contaminado. Y todo lo que el leproso se pone en la herida, en la llaga, se va a podrir. Apesta. Está sucio. ¿Quién quería estar cerca de un leproso? Nadie, porque la lepra se contagiaba de manera así directa. Por eso el leproso, la ley le obligaba al leproso, la ley del Antiguo Testamento le obligaba, su obligación del leproso era gritar inmundo, para que nadie se acercara. Y aparte vivía en otra parte, no vivía en los poblados, solo vivía con otros leprosos hasta que morían. Dice el apóstol, despojaos, hermano, se refiere a un verdadero arrepentimiento del pecado y someternos a Dios en el momento de la salvación. A eso, esas son las figuras que menciona, se refiere Pablo aquí, guiado por el Espíritu de Dios. La salvación y el nuevo nacimiento. El que nació de nuevo es una nueva criatura, por la gracia de Jesús. Mira, vamos a leer 2 versículos. Ahí en Colosenses capítulo 3, el primero, pero el versículo 3 al 9. Colosenses, yo ya estaba y pensé que me había movido. Caray. 3, 10. No, del 5, 3, Colosenses capítulo 3, a ver una vez más. Ya regresé, hermano. Del versículo 3 al 9. Versículo 3, Colosenses 3, del 3 al 9. Dice el versículo 3 al 9. Leamos, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados en Él en gloria. Una vez más, hacer pues morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza,
pasiones desordenadas, malos deseos, y avaricia, que es idolatría. Leamos hasta el 9, 6, leamos hasta el 9, dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvimos en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. La ira, el enojo y todas estas cosas tenemos que despojarnos. Sí. Leamos otro pasaje. Isaías 55, creo que es el que, pero vamos a leerlo, por favor. Isaías 55. Sí va a ser el que mencioné, pero bueno, vamos a leerlo. 55, solo el versículo número 6. Bueno, sí. Bueno, vamos a leer más, pero desde el 6. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. El versículo 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El arrepentimiento y la sumisión es lo que Dios espera de todo aquel que dice decimos ser verdadero creyente, cristiano. Bueno, no voy a llegar a concluir con mi material, pero quisiera terminar, hermanos, solamente versículo 24. Leamos el 24 y con esto ahora sí concluimos. De ahí de Efesios 4, 24. Leamos en voz alta, dice, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios, en la justicia y santidad de la renovación de la mente en la salvación. No solo trae como resultado la renovación del carácter, sino también la transformación total de la persona, que hace pasar del viejo hombre a un nuevo hombre como una nueva identidad, de acuerdo a 2 de los Corintios 5:17. Porque el que está en Cristo es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y la Biblia nos dice, no nada más la Biblia, nos dice que cada persona que invocó el nombre de Jesús, su vida fue transformada. Y la misma gente dice, oyes, esto era antes, pero mira, fulano de tal antes era esto y ahora ya no. Y fulano de tal, esto era antes esto y ahora ya no. Las mismas personas se dan cuenta porque ha habido una transformación. La Biblia le llama el nuevo nacimiento, la regeneración según Tito capítulo 3 y varios versículos adelante. La renovación del espíritu, vestidos del nuevo hombre. Y a mí me gustaría, hermano, que tú y yo hoy le dijéramos, Señor, ayúdame para que yo pueda ser, nosotros como tu iglesia podamos ser ese modelo que tú esperas de nosotros. Estos hijos obedientes que tú esperas de nosotros. Que podamos obedecer tu palabra con gozo, con alegría, andar en ella. Solo en la carta de Efesios constantemente se menciona la palabra andar una y otra vez, ¿verdad? Andar, y se refiere a eso, hermano, poner en práctica nuestra nueva vida en Cristo, aprovechando cada momento, cada oportunidad. Creo que ahí mismo lo menciona cuando dice aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Vamos a orar, terminar con este tiempo. Padre nuestro que está en el cielo, bendito Dios, le damos gracias por darnos la oportunidad, Señor, de poder examinar un poco su bendita palabra. Le pedimos en el nombre de Jesús que nos ayude a ser
esa clase de cristianos, de hijos suyos, de iglesia, que usted quiere que seamos. Usted dice en su palabra que está purificando, que está santificando, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Ayúdenos, Padre, a hacer esa iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Ayúdenos a andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Gracias, Señor. Guárdenos, ayúdenos. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos.